Alfonso no está, ¿verdad? No, no se ha conectado. Bueno, hermano Bonifacio, le va a tocar la bendición de contestar la última. Esta pregunta está fácil, digo yo. ¿Qué significa ECAT? El ECAT es Editorial Cristiana Continental de las Asambleas de Dios. Excelente, muchas gracias. Entonces, estamos súper bien en los contenidos que vimos la semana pasada. Voy a retomar un poquito nada más lo que viene siendo las últimas diapositivas, que ya estábamos así como que un poquito acarrereados. Am, en lo que lo abro, ¿tienen alguna duda respecto a esta temática que vimos la semana pasada, que fue acerca de la historia? No, maestra, creemos que no. Creemos que no. Está bien, hermano Bonifacio. Gracias. Bueno, nada más para repasar un poquito, les había dicho que México es de los departamentos nacionales de educación cristiana que tienen su propio material para institutos bíblicos. Les había dicho que lo que es Latinoamérica manejan lo que ellos llaman plan básico, que hay diferentes revisiones y que en Latinoamérica se utiliza ese plan básico en institutos, pero que México es el único que tiene su propio material. Y es un trabajo mm, súper bueno, podría decir súper complicado, un enorme trabajo, porque viene desde el nivel básico, nivel bachillerato, nivel licenciatura, cuáles materias tienen que ser, qué temáticas se tienen que abordar, qué libros, cuántas unidades, todo, todo, todo viene allí y esto se pueden encontrar en lo que viene siendo el catálogo de ECAT, o también cuando están los congresos nacionales o los concilios, siempre hay módulos de ECAT y ahí nosotros podemos encontrar este material. Les había comentado que todo el material de la clase yo lo estoy sacando del manual operativo del CONADEC, que si ustedes quieren tenerlo, también lo pueden pedir con su distribuidor. Un plus, hermanos, para los que trabajan educación cristiana en sus iglesias. ¿Cuáles son los distribuidores autorizados aquí en Tijuana? El pastor Remías Así es, en Templo de la y, Hermosa. y Elvis, creo que el pastor Elvis también. Bueno, está en Tijuana, pero pertenece a la región Tecate, pero así es. Con ellos podemos encontrar el material. Decía una hermana que ella ha pedido directamente a las oficinas de México, pero siempre se recomienda que sea directamente en con los distribuidores autorizados. Esa no me la sabía y eso que es mi pastor. ¿Cómo, perdón, hermano? Ah, digo que pues yo no sabía que mi pastor era o hacía eso, pues. ¿No sabía? No, la verdad no. Aquí se vino enterando, hermano. El Templo de la Hermosa es de los distribuidores autorizados. Por eso, por ejemplo, todo el material de escuelita de la EBDB, todo el material se pide allí. Este año la capacitación no fue allí, fue en otra iglesia, pero cuando se hace allí, allí mismo se recoge y todo. Permítanme tantito.
También les decía que el prebautismal y el postbautismal, lo que viene siendo reglamentos de iglesia local, lo que viene siendo constitución de las asambleas de Dios, se consiguen allí. Y no tocamos esta diapositiva de cuándo se vuelve ya un consejo, Maestra, y fue en la quinta convención nacional. perdón que la interrumpa, pero no está como presentación. Le voy a mandar screenshot aquí al chat de cómo está. Perdón, no le escuché, hermano. Oh, que no está como presentación. Bueno, a mí no me aparece, no sé si a los compañeros. No, tampoco. Y si es que cambió de diapositivas, estamos viendo la misma. Sí, estamos en la donde está el plan básico y manual operativo CENCAM. Discúlpeme, hermano, es que no alcanzo. Perdónenme, en serio, perdónenme, permítanme tantito. Creo que va a pasar lo de la vez pasada. Vaya Sí, la redundancia. sí, yo creo que sí. Ya, Ulises, ya no digas cosas porque ahorita ya se me hacía que con el otro maestro salíamos tarde. Salimos 2 minutos tarde. Ah, no. A ver, hermanos, discúlpenme, se me está congelando mucho el internet y aparte tengo mucho ruido ambiental, discúlpenme. No le escuché, hermano Bonifacio. Me decía que las diapositivas no se cambiaban. No, de hecho está como congelada en el donde está el plan básico, manual operativo CENCAM. Al chat mandé de aquí de Zoom cómo aparece. Oh, sí, ya le había dado varias diapositivas, entonces no se cambió. Déjenme, dejo de compartir y lo vuelvo a poner. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Y de allí está manual operativo y el plan básico. Y de allí entonces no se cambió. Mm, La diapositiva que vimos siempre fue la del CENCAM, donde viene el manual. Ajá, pero Ahorita en ya la clase pasada vimos hasta la diapositiva 23 que tiene usted. Vimos todas. Ajá, sí las vimos todas. lo que pasa es de que la clase pasada como que íbamos muy rápido ya al final y por eso ahorita quise retomar Sí. esta Ah, última parte. Pero esta última ya se cambió. está en consolidación Consejo Nacional de Educación Cristiana. Esa es la que vemos. Está en consolidación. Sí. Ok, sí, ya había, yo estaba en otras. Ahorita yo ya puse consolidación. Entonces les estaba diciendo, estamos retomando nada más cuándo fue que llegamos a Consejo Nacional. Habíamos dicho que era Departamento de Escuelas Dominicales, después pasó a ser Departamento de Educación Cristiano, Departamento Nacional de Educación Cristiana, y aquí en 1987 es cuando llegamos a lo que es Consejo Nacional de Educación Cristiana. Era lo que quería retomar porque no recordaba
si esta diapositiva la habíamos visto. Esto sí lo vimos, quiénes son la directiva nacional actualmente. Ustedes van a tener que hacer dos organigramas más adelante. El primero es de la educación cristiana en su iglesia local. Usted va a tener que poner quiénes son los líderes del departamento de educación cristiana en su iglesia, quién es el directivo, quién es el administrador, quiénes son los auxiliares, quiénes son los maestros de educación cristiana en su iglesia, y ahí va a acomodar. Cada uno de sus organigramas va a ser diferente porque la organización en cada iglesia es diferente. A veces, lo que es la iglesia, nosotros empezamos a hablar la semana pasada de la escuela dominical, pero decíamos que hay iglesias que no manejan escuela dominical, pero que tienen estudios de hogar o que tienen estudios entre semana. A todos los maestros los van a integrar en ese organigrama de la iglesia local, que yo les voy a subir en Classroom un ejemplo. Pero también otra de las tareas que ustedes van a hacer es hacer el organigrama de la directiva tanto nacional como distrital de educación cristiana. Y yo les había comentado, creo que sí, un poquito les adelanté, que iba a ser una investigación que ustedes iban a tener que hacer junto con sus pastores. Entonces, aquí pues ya estamos viendo quiénes son actualmente. Les decía que ellos fueron electos en el concilio del 2024 y ellos van a estar hasta el 2028. Ya en el 2028 vamos a tener concilio, pero, por ejemplo, este 2026 vamos a tener concilio en noviembre en la ciudad de San Luis Potosí, pero es para cambiar a la directiva nacional en cuanto a superintendente. Pero la siguiente, que es en 2 años, vamos a tener nuevamente concilio, pero siguen los mismos superintendentes. Los que se cambian son los departamentos, que en este caso se cambiarían a estos hermanos. El secretario tesorero sigue siendo el mismo de la directiva anterior, solamente cambió el director nacional. Como les comento, les va a servir para su organigrama. Entonces estamos bien, ¿verdad? De lo que vimos la clase pasada. Sí. Vamos a entrar a lo que es la filosofía de la educación cristiana, que es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Discúlpenme que la semana pasada yo ya no les pregunté si querían tomar la clase corrida y al final tener receso o si querían tener receso intermedio. Corrida. Corrida. Yo di por hecho eso, yo me fui corrido y salimos unos minutitos antes. Hermano Ulises abrió su micro, ¿quería comentar algo? No, nada más, ¿saldríamos a qué horas? Eh, al, Horas clase son 50 minutos y 10 minutos de receso, entonces tendríamos que salir 3:40. 3:40. Ok, gracias. De hecho, yo creo que vamos a salir un poquito antes, pero son 10 horas, 10, perdón, 10 horas, 10 minutos de receso por cada hora clase. Antes de entrar a la temática del día de hoy, también quería confirmar de los que estamos aquí, todos están en Classroom, todos pudieron entrar y vieron el material que ya les subí ahí. Sí, maestro. Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestro. Voy a compartir pantalla. Tiene su micrófono apagado, maestra. No sé si nos está hablando.
Muy bien, vamos a continuar con la filosofía de la educación. La concepción del Consejo Nacional de Educación Cristiana, ya vimos en el transcurso de la historia cómo es que llegamos en 1987 a que se considerara un consejo. Dice aquí, es de relevancia para la tarea educativa definir nuestro pensamiento con relación a las interrogantes fundamentales de la educación cristiana, tales como qué es la educación cristiana y con qué finalidad educar. Ustedes, haciendo un pequeño paréntesis, ¿creen que la iglesia tiene la responsabilidad de educar? O sea, ¿creen que el término educación cristiana existe o es válido dentro de nuestras iglesias? Sí, maestro, porque el mandato es hacer discípulos y va dentro de eso mismo, ¿no? Tanto es, bueno, hacer discípulos conlleva, además de una educación, es que aprendan el estilo de vida del maestro. Excelente, hermano. Que es de eso de lo que habíamos estado hablando la semana pasada, ¿verdad? Que era lo que era la gran comisión. No sé si ya llegó a la segunda diapositiva. Ay, bueno, ya se quitó. Sí, ya salí de la portada. ¿No se cambió? A ver, ahí va otra vez. No, maestro. A ver, ahí. Ya, ahora sí ya. La concepción del Consejo Nacional de Educación Cristiana. Ahora sí se cambió. Yo veo la que dice la concepción del Consejo Nacional de Sí. Educación Cristiana. Ese es. Sí, de aquí salió la interrogante de qué es la educación cristiana y con qué finalidad educar. Les preguntaba si ustedes creen que es correcto el término educación cristiana. Dice, estas reflexiones surgen necesariamente porque la educación es parte de nuestra existencia y deseamos atender la razón de nuestra tarea educativa, como dijo nuestro hermano Bonifacio, que es la gran comisión. Por ello, necesariamente tenemos que abordar el renglón filosófico como una reflexión crítica para comprender la esencia y la orientación de nuestra tarea educacional. Es indispensable que interpretemos a la luz de las escrituras este fundamento y esta razón como marcos de referencia que orientan nuestra labor educativa a efecto de establecer nuestra filosofía de la educación cristiana. Creo que hay diferentes organizaciones que educan a las personas desde su ideología. De hecho, en nuestro país, parte de la historia de México es la cristianización, ¿sí lo pronuncio bien? Cristianización, ajá. De cómo los españoles vienen, establecen lo que es el catolicismo aquí en México, les dan una educación a los nativos mexicanos y de allí entra lo que es el catolicismo. Y actualmente sigue pasando lo mismo. Y de hecho, desde los cristianos, cuando se van de misioneros, a muchos se les abre la puerta por medio de lo que es la educación cristiana. Permítanme. Perdónenme, hermanos, les prometo que no vuelve a pasar. Les decía que algunos misioneros van y llevan el evangelio a otros países y lo hacen por medio de la educación cristiana. Muchos entran con el pretexto de alfabetizar a las personas, entran como maestros de español, maestros de inglés, y es un medio para establecer lo que es el cristianismo. Entonces, la educación viene siendo una tarea de la iglesia, pero también se puede utilizar como una herramienta para alcanzar a otras personas. Entonces, lo seguimos haciendo, pero como les decía, algunas otras doctrinas también lo siguen haciendo, como lo es el catolicismo. Hay muchos niños que todavía siguen haciendo su primera comunión, su confirmación, y los que vivimos cerca de iglesias católicas nos damos cuenta que los días sábados o los días domingos en la mañana hay muchos niños que asisten a la educación, a lo que es el catecismo, y los padres lo siguen llevando y es algo que se sigue dando.
los que estamos cerca de lo que son los templos de testigos de Jehová, podemos ver que también ellos educan mucho, los mormones también educan mucho, pero creo desde mi opinión personal que a veces hay cristianos que no han querido tener la educación como algo que sea parte de su método, de su doctrina, no sé cómo explicarlo. Creo, sí, los que crecimos en los noventas en la iglesia cristiana, a muchos se nos planteaba como que la educación era separada del cristianismo. O sea, había escuela dominical, pero de alguna manera como que se decía que no teníamos que intelectualizar tanto. Algunas personas decían y siguen diciendo actualmente la mucha letra mata y como que se resisten a lo que es una educación cristiana. Más adelante en este tema vamos a ver que hay diferentes tipos de educación cristiana, la educación formal y la educación informal, pero es o debería ser parte del cristiano. ¿Se cambió a la naturaleza? ¿Me Sí. ayuda, hermano Bonifacio, a leer esta diapositiva, por favor? Naturaleza de la educación cristiana. La educación cristiana puede definirse como el proceso mediante el cual se transmiten las verdades y principios establecidos en las Sagradas Escrituras, de tal manera que el Espíritu Santo da a conocer la persona y la obra del Señor Jesucristo, transformando al creyente y llevándole a vivir en obediencia para los propósitos de Dios, y de esta manera adquirir la mentalidad, estilo de vida y carácter de Cristo. Las siguientes características de la educación cristiana describen su naturaleza. Gracias. Ahorita vamos a ver las características, pero a lo que leemos aquí, hay ocasiones en las que primero se disipula a la persona y se va llevando poco a poco a lo que es el arrepentimiento y ya después hacen lo que es la oración de fe que nosotros conocemos, ¿verdad? Ese es uno de los métodos que en el Templo La Hermosa, no sé si el hermano Ulises ha estado familiarizado con ese método que el hermano Delfino utilizaba cuando se iba de viajes misioneros. Me tocó estar con un equipo un mes y era lo que se nos invitaba, abrir hogares, abrir casas, enseñar, discipular, sin que la persona fuera cristiana y sin que la persona haya aceptado a Cristo. De hecho, cuando llegábamos al tema del arrepentimiento, no se le obligaba a la persona. Si se daba la oportunidad, se le invitaba para que hiciera la oración de fe, pero siempre se dejaba a que fuera el último, ya que se les invitara a la iglesia. Pero algunos no, algunos primero invitan a la persona a que haga la oración de fe, se le invita a un arrepentimiento y luego se disipula y luego ya se le enseñan. Y creo que a muchos nos ha pasado eso, tal vez ustedes recuerden cuando vinieron a los caminos del Señor, muchos tal vez tuvieron un quebrantamiento, muchos tal vez tuvieron un encuentro con Cristo y dijeron, ¿y ahora qué? Después, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Hay personas que empezaron a decir, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿A dónde no tengo que ir? ¿O con quién no me tengo que juntar? Vi una manita levantada, hermano José. Sí, maestra, me ganaron para Cristo en una célula. Estuve asistiendo un par de meses. Posterior a ello me invitaron a la congregación y en la congregación fue donde me invitaron a recibir a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Entonces, pues cada iglesia es diferente, ¿no? Pero en mi caso fue así. Muchas gracias, hermano José. Si con alguno de ustedes no alcanza a ver su manita levantada, pueden ustedes abrir su micrófono. Esa fue su experiencia, hermano José. Pero como les comentaba, algunos llegamos de maneras inesperadas, algunos lo hicimos al revés. ¿Alguno tuvo otra experiencia cuando vinieron a los pies de Cristo? Yo por enfermedad, este, había pasado un año pues enferma, pero pues no me salía nada en los estudios. Me hicieron muchos estudios de muchas cosas, del corazón, de la tiroide,
de muchas cosas y no, pues lo único que me salía era poco colesterol, pero de ahí en fuera no me salía nada. Y yo estaba en un punto en el cual, pues yo sentí la muerte varias veces y a través de una sobrina, que contactó unos pastores, mi sobrina habló con mi esposo y le dijo que si podían pues orar por mí, ¿verdad? Y me llevó mi esposo a la iglesia de los pastores, personas que yo obviamente jamás en la vida había visto, que yo no conocía. Yo era católica. Mi esposo pues sí viene de familia cristiana y me llevaron a esa iglesia cristiana donde una pastora me empezó a hablar cosas, pues era Dios, ¿no? A través de ella, cosas que a veces, unas que ni siquiera mi esposo sabía y pues yo en todo momento pues creí que era Dios el que me estaba hablando y no la persona que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento pues entregué mi corazón a Dios porque yo estaba segura que era Él el que me estaba contando mi vida y pues sí me pasaron muchas cosas que desde ese día que no puedo explicar el por qué, porque yo estaba parada y ellos me oraban, pero ellos como me dijeron, cierra tus ojos, ora y te vamos a hacer una oración. Ellos oraban alrededor mío y yo sentía como algo como una fuerza me jalaba como para que yo me cayera, pero no sentía que fuera malo, pero sí era una sensación de, ¿por qué esto me está jalando? O sea, no, 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 o sea, no, ¿por qué no? Yo no me voy a caer. Entonces, pues hasta que hubo un punto en el que yo dije, bueno, no me siento mal, al contrario, me estoy sintiendo bien que ellos me estén orando y eso que siento que me jala es como una paz, entonces yo dejé, como me dejé llevar, obviamente los hermanos estaban pues detrás de mí para agarrarme y que no me fuera a caer yo o golpear, y pues de ahí empecé a tener muchos sueños, como muchas revelaciones que Dios me daba, inclusive yo empecé a soñar que estaban velando una persona y que era yo en ese ataúd, pero yo lo simbolicé que era como que yo había muerto a mi vida pasada y yo tenía que volver a nacer. Entonces, en esa iglesia ellos se basaban mucho era una iglesia muy conservadora y se basaban mucho a que oraban y pedían como orientación de Dios, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, ese día que me oraron a mí, me dijeron que si yo quería realmente vivir, yo tenía que ser pasada por las aguas. Entonces yo entendí que yo tenía que bautizarme. Este, y a lo mejor no era una muerte normal, pero pues yo dije, claro que quiero vivir porque pues mis hijos estaban chiquitos. Entonces sí, yo soy muy, muy, muy friolenta, extremadamente friolenta. Y cuando ellos empezaron a orar, me dijeron, hermana, ya tenemos la fecha para su bautismo. Y ellos bautizaban en el mar. Entonces yo dije, sí, ¿cuándo? Y me dijeron, esto que estoy platicando fue a principios de diciembre del 2018. Y me dijeron, el 1 de enero, hermana, y yo, ¿qué? Dije, y dije, ay, Dios mío, dije, pues si es tu voluntad, pues que así sea, ¿no? Y gracias a Dios, pues no me enfermé, pude controlarme para que no me diera tanto frío, porque pues un 1 de enero en las playas de Rosarito, la verdad que el agua está súper fría, pero sí, para mí, no digo que fue como que tan impactante, pero sí siento que fue una manera muy diferente porque yo vine a raíz de ese proceso que yo estaba pasando, tal vez, ¿no? Y no que alguien me haya hablado de Dios y me haya convertido, ¿no? Creo que se salió la maestra. Ya no la miro. Sí, se salió. Sí. Le impactó su testimonio, hermano. Gloria a Dios. Sí. Amén. Sí, Sí. Le dio frío y compró una cobija. No, mi esposo decía.
Pues oraba por mí porque me conoce, pues como soy de friolenta y decía, no, no lo va a hacer o no va a querer meterse porque pues el agua está muy fría y no, gracias a Dios que sí, sí pudimos. Excelente, hermano. Yo nací en cuna cristiana, pero creo que a la edad como de a lo mejor los 15 años, ya fue cuando ya pues ya fui como en serio, porque pues iba y todo, pero pues en esa etapa estaba en la búsqueda de que Dios, si tú eres real, dime esto, o porque pues ya sabes, que uno como joven pasa cosas, ¿no? Y pues Dios, yo pienso como que fue como que tan fuerte para mí, como que me abrió mis ojos pues espirituales. Y pues empecé como que a ver cosas y así, y pues yo decía, ¿y esto qué? Pero pues ya luego comprendí el por qué. Pero pues Dios obra de, de muchas formas, ¿no? Y aquí estamos, echándole ganas, hermano. Amén, amén. Es lo bueno que estamos aquí tratando de esforzarnos, ¿verdad? De hacer la Amén. voluntad de Dios, que a veces creemos cuál es la voluntad de Dios en nosotros o a veces no estamos seguros, pero pues yo creo que lo importante es tratar de hacer lo que Él quiere, ¿no? Aunque a veces no queramos, no nos guste o se nos haga que no lo podemos hacer, pues yo creo que sería, para mí es como entregarse a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, haz tu voluntad en mí y yo voy a poner todo de mi parte para que así sea, ¿no? Porque ahora sí que preferible estar con Él a no estar con Dios, ¿no? Mm. Me sacó el internet y yo estaba medio testimonio. Disculpe, mi hermana Denise. No, no se Yo preocupe. estaba aquí bien, bien, entrada, escuchándola. Muchas Sí, gracias por compartir. No, sí, 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 de nada. estaba escuchando todo. Creo que cada uno de nosotros tuvimos un acercamiento con Cristo de una manera muy peculiar. Algunos creo que sí han testificado que fueron y vinieron del mundo y que el mundo les dio una sacudida. Algunos tal vez no, algunos tal vez nacimos en el cristianismo, crecimos en el cristianismo. La famosa, ¿cómo le llaman? Una cristiana, esa famosa cuna cristiana. Yo al menos fui de preescolar cristiano, no fui de cuna cristiana, pero todos tuvimos un encuentro con Cristo en diferentes circunstancias. Ahorita que nuestra hermana Denise decía acerca de cómo tuvo un encuentro con Dios y cómo la canalizaron hacia ser bautizada, yo tuve una experiencia parecida, o sea, yo crecí en el cristianismo, pero no estaba renuente y no quería bautizarme porque yo no quería ponerme seria con las cosas de Dios, o sea, no andaba como que en el mundo en pecado, pero no quería formalizar, podríamos decir, mi relación con Dios. Y en una ocasión, nos invitaron a mi familia y a mí para ir a un evento con fraternidad, no recuerdo exactamente qué evento era, y el predicador dijo, pasen todas las personas que no han sido bautizadas. Y pasaron muchas personas. Dijo, aquí todavía faltan personas que no han sido bautizadas, pasen más. Y yo seguía sin pasar. Y dijo, faltan dos personas específicamente que no se han querido bautizar. Y ya vuelto a ver a mi hermana, y mi hermana y yo nos vimos, somos nosotras, y vamos. Y ahí fue mi encuentro con Dios y ahí nació como yo era desde niña que iba a la iglesia, pero no había tenido realmente un encuentro con Dios. Y había tenido ya un llamado, porque mi llamado nace desde la escuela dominical cuando yo veía a mi pastora predicar. Era de,
wow, cómo enseña, cómo estudia, y ella decía en tal libro y su Biblia, las enseñanzas que daba, había habido ya un llamado en mí, pero no había habido todavía un encuentro personal. Entonces, regresando aquí a lo que es la diapositiva, sí se está compartiendo la naturaleza de la educación. No, todo, ahí está ya. Ya, ok, ¿se cambió? No, se quedó igual la naturaleza, pero no en modo presentación. A ver ahí. Sí, ya se cambió. Ok, hermana Denise, ¿me ayuda con el punto número 1? Hermana Joana con el 2, hermano José con el 3, hermana Blanca con el 4, hermano Bonifacio 5, hermana Salvadora 6, hermano Luis con el siguiente, por favor. Sí. La educación cristiana está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Segunda de Tito 3, 15, del 15 al 17. La Biblia tiene como fuente a Dios y en ella se da a conocer su plan redentor y restaurador para el ser humano. Gracias. La educación cristiana está centrada en la persona y obra del Señor Jesucristo. Efesios 4, 15 y 16. Siguiente, por favor. El 3, ¿a quién les tocó, hermano? Si quieres lo leo yo. Por favor. La educación cristiana es dirigida por el Espíritu Santo para dar a conocer a Jesucristo, enseñar y recordar sus mandamientos. San Juan capítulo 14, verso 26, capítulo 16 y versos 13 y 14. Número 4. La educación cristiana está enfocada en la vida del hombre. Responde a las a las verdaderas necesidades del hombre y lo lleva a vivir para los propósitos de Dios. Segunda de Muchas gracias. Estamos en la naturaleza de la educación cristiana y vamos a ver las siguientes. ¿A quién le tocó el 5, hermanos? Sí, pero no se ha cambiado. No, maestra. ¿No se cambió la diapositiva? No, no sé si alguien, no, ¿verdad, compañeros? Ahí. Ya, listo. 5. La educación cristiana está sustentada en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Gálatas 1, 15 y 16. La educación cristiana es motivada por el amor de Cristo manifestando a través de su sacrificio. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Gracias. La número 7. Hermano Luis. Yo soy el último, ¿no? ¿Seguía alguien más? Pues según yo era el último, pero si usted gusta que la lea, la leo. Ayúdeme, por favor. Luego, Uldarelli. Ok. La educación cristiana es evidencia mediante una vida de utilidad y de servicio según los propósitos de Dios. Efesios 2:10 y Colosenses 3:17, 23. Ok, dice, la educación cristiana es desarrollada mediante la colaboración entre Dios y aquellos que son llamados, equipados. Se requiere la disposición en esta para la transformación de la vida de los creyentes en su integración a los propósitos de Dios. 1 Corintios 3:7 al 9 y 2 de Timoteo 2:2. Muchas gracias. Uldarelli, ¿andas de cumpleaños? Sí. Muchas felicidades, Uldarelli. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, vemos aquí a través de estos puntos cómo es que la educación, cómo es la naturaleza de la educación cristiana.
Cómo la educación cristiana es inherente al cristianismo, inherente es que es parte de y no la podemos separar de lo que es el cristianismo. Como les decía, hace algunos años decía, no, ¿para qué estudias? La mucha letra mata, no, Dios, lo que ve son los corazones. Y como que hacíamos a un lado tal vez un poco lo que era la educación cristiana. Me ha tocado escuchar algunos hermanos que dicen que sus pastores les han dicho que para que quieren entrar a un instituto bíblico, que con que lean la Biblia y escudriñen la Biblia, con que se congreguen, es más que suficiente. Pero hay una naturaleza y a través de estos pasajes que la próxima clase van a hacer unos ejercicios, yo les voy a pasar la diapositiva para que ustedes en su casa puedan buscar los versículos, pero todo está sustentado y no solamente hay una naturaleza, sino que hay un propósito con la educación cristiana. Es, por ejemplo, ustedes entraron al Instituto Bíblico por diferentes propósitos. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico, nos preguntaban, ¿cuál es el propósito de que tú estés aquí? ¿O cuál es tu llamado? Y me tocó escuchar, tener una compañera que para mí era muy curioso, que ella decía, yo solamente vine para aprender más. Algunos decían, es que yo tengo un llamado, es que Dios me está inquietando a que predique, quiero ser misionero, quiero ser pastor, pero algunos decían, no, es que quiero conocer más de la Biblia. Hay propósitos en la educación cristiana. El hecho de que usted esté en el Instituto Bíblico es obviamente por un propósito divino, pero también porque usted tiene propósitos. Entonces vamos a ver que la capacitación que se logra a través de la educación cristiana tiene como fin no solamente equipar para el hacer, sino también para el ser. Es decir, el conocimiento que yo tenga no solamente lo voy a tener para hacer cosas, sino para hacer, es decir, para mi persona. Dice aquí, la manifestación de la nueva naturaleza en cristianos habilita como instrumentos de justicia. Entonces vamos a ver los diferentes propósitos generales de la educación y el primero que vamos a ver es el desarrollar el carácter de Cristo. Sí se cambió la No, de hecho diapositiva, le iba a ¿verdad? decir, no, seguimos en la diapositiva que vienen del número 5 al 8. Perdónenme, hermanos, no sé por qué no se cambia. ¿Allí? ¿Aquí sí? Sí, ya, dice propósitos de la educación cristiana. Sí, es lo que les estaba comentando. Dios quiere, número uno, hacer visible y su gloria a través de los salvos por Cristo. Dios quiere mostrar el amor tan grande que se ha revelado en la persona de Jesús para con la humanidad. Y Dios quiere que las virtudes de Jesucristo se reflejen en la vida de cada creyente a través de un carácter maduro que promueva la unidad de la iglesia y la salvación del mundo. Entonces, uno de los propósitos de esta educación cristiana es la de desarrollar el carácter de Cristo. ¿Se cambió? No, sigue la misma. ¿Aquí? Sí, ahí está, ya se cambió. Gracias. Ocupo estar saliendo y entrando para que se cambie. No sé por qué no se está cambiando automático. El segundo propósito que podemos ver es el de desarrollar la dependencia de Dios. La educación cristiana no pretende llevarnos a una autonomía en la que solo aprendamos nuestras habilidades, dependamos, perdón, de nuestras habilidades personales. Es decir, yo no puedo estudiar el instituto o estudiar de la Biblia, llenarme de conocimiento y ya no depender de él. Nunca voy a llegar a ser una persona autónoma, que yo me dirija sin la necesidad de Dios. Es importante que Dios trabaje tanto en el creyente como a través de él mismo. El gran propósito es que conozcamos en una relación de amor y de obediencia a Cristo. ¿Me ayudas, Uldareli, por favor, con el tercer propósito? Sí, maestra, dice, desarrollar disciplinas espirituales, Hechos 2:42. La vida devocional no es mera liturgia es esencial para nuestro desarrollo saludable. Si escuchamos la voz de Dios, tendremos la certeza de la dirección de Dios.
Gracias. Dijera un maestro del ISUM. Aquí ya tienen un sermón, hermanos. El propósito de la educación cristiana. Ya vimos, eh, en primer lugar, desarrollar el carácter de Cristo. Segundo lugar, desarrollar la dependencia de Cristo. Tercer lugar, desarrollar las disciplinas espirituales. Todos estos propósitos son de la educación cristiana, pero también la educación cristiana nos va a ayudar a desarrollar una vida ética y moral agradable a Dios. Es uno de los propósitos. ¿Me ayuda, hermana Joana, por favor? Sí, en el punto 3. No se ha cambiado la diapositiva. Y no se ha cambiado. Ok. Ahí ya está. Punto 4. Desarrollar una vida ética y moral agradable a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 10, del 19 al 22. La bendición de la justificación por la fe nos ha de motivar a procurar la santidad. Es necesaria una congruencia entre lo que se enseña y lo que se vive. Muchas gracias. Creo que este punto es bien importante, sobre todo a los que somos ministros, predicadores, a los que enseñamos la palabra, de llevar una vida ética, íntegra, moral, agradable a Dios. Y yo creo que no solamente agradable a Dios, sino agradable a las personas también. Y cuando digo agradable a las personas, no quiero decir de que siempre vamos a buscar empatizar con las personas, porque no siempre se va a poder. Me refiero a agradable a los demás porque a veces nos toca, a mí me ha tocado conocer predicadores que predican tan bien o maestros que enseñan tan bien, tan bonito, pero ya cuando estás fuera abajo del púlpito o fuera de la iglesia y que tienes un trato con la persona, no es el más agradable. Cuando tú te sientas a comer con esa persona porque lo invitaste después de la iglesia, el cómo trata al mesero, el cómo se dirige, el cómo se lleva con los demás o el cómo se lleva contigo, a veces te puedes llevar muchas sorpresas o no sorpresas, a veces te puedes llevar muchas desilusiones. Eh, Creo que a estas alturas pues no estamos como para asustarnos y alarmarnos, porque tal vez lo hemos vivido, pero hay personas que son nuevas en el Evangelio que sí pueden llegar pues a alejarse de los caminos del Señor por este tipo de experiencias que pueden llegar a tener. Algo que yo siempre les digo a los hermanos que están estudiando el Instituto Bíblico es que la iglesia tiene sus ojos puestos en ustedes y yo se los quiero decir a ustedes también. La iglesia los está viendo, cómo son, cómo se dirigen, lo que hacen. ¿Por qué? Porque saben que ustedes son estudiantes de instituto bíblico. Los ven como en otra posición, los ven como de otra manera. Tal vez aún no eres ministro, tal vez aún no predicas todos los domingos, tal vez no estás ejerciendo al 100 el llamado que Dios te ha dado, pero las personas ya te empiezan a ubicar como estudiante de instituto bíblico, ya te empiezan a ubicar como aquel que está estudiando la palabra, como aquel que se está preparando. Entonces, sí tenemos que tener cuidado en este punto con aquellos que vienen detrás de nosotros, con aquellos que están alrededor de nosotros, en tener una vida de ética y moral. Dígame, hermano José, compártanos. Sí, maestra. Así como un comentario rapidito. Eh, Ahora, para este fin de año que pasó, en diciembre, aquí en Casa Hogar tuvimos una reunión, ¿no?, de todos los patrocinadores de allá de la iglesia a los niños. Vino el pastor, su esposa y muchos, muchos hermanos. Entonces tuve la bendición de darles un devocional. Y ya al terminar, afuera en el patio me dice un hermano, así como bien sorprendido: hermano Molina, no sabía que predicabas. Y luego dice su esposa: pues ¿cómo no va a predicar? Pues si es de Betania. Y le dice el hermano: no sabía que estabas en Betania.
Sí, dice, por eso expuso tan bonito, porque ahí les enseñan bien suave, dice. Y yo, ay, caray, gloria a Dios, le digo. Y ya se gozaron los hermanos, pero pues igual, o sea, lo tomé así con calma, pues no me activé ni nada, porque pues la gloria siempre es para el Señor, pero sí me llamó la atención cómo se expresaron ellos en el seminario. Sí, hermanos, a veces dicen, ay, es betaniense, ay, ¿dónde está estudiando? ¿Dónde está estudiando? O sobre todo, bueno, ustedes están en la extensión, ¿verdad? Pero sobre todo cuando los jóvenes que vienen de otros estados y vienen y se internan, cuando regresan a sus casas, yo les digo, los van a estar viendo ustedes, porque estás internado, pues, o sea, yo siento que de alguna manera hay más compromiso con ustedes también, porque eso siguen siendo estudiantes, pero con los que dejan todo y vienen y se internan y regresan, como que siento que la congregación o los hermanos están viendo como que hace, que cómo es, y es mucha responsabilidad. Pero sí, como dice hermano José, de repente uno tiene que estar como tranquilo. Y cuando te dicen, ay, qué bien predicas, ay, qué bien enseñas, ay, ya te empiezan a decir el futuro pastor, la maestra, y de repente como uno que uno quiere así como inflarse, pero no, uno tiene que decir, no, todavía no. Y más si algunos te dicen, ay, el que va a sustituir al pastor, o ay, el que va, o sea, no, a veces uno tiene que aprender a refrenar ese ego, ese orgullo, para que no se nos suba, fijaran por ahí. El siguiente, muchas gracias, hermano José. El siguiente propósito es desarrollar un verdadero compañerismo, el amor fraternal. Nuestra hospitalidad mide nuestra espiritualidad. La unidad de la iglesia es producto de la obra de Dios en nosotros. La educación cristiana debe promover las relaciones significativas. La identidad en Cristo producirá amor hacia su pueblo. Y cuando hablo de hospitalidad, tal vez no va a ser la hospitalidad que antes se manejaba en la iglesia primitiva, donde dice que todos comían en sus casas. Yo les pregunto, ¿ustedes han llevado a la iglesia a su casa? Algunos tal vez pueden decir no, porque mi casa es mi lugar seguro, mi casa es mi privacidad, con muchos temas que de ¿cómo podrá decir? Hay muchos temas que actualmente pasan donde tal vez tú ya no llevas a gente a tu casa, sobre todo si tienes niños chiquitos, niñas chiquitas. Una hermana platicaba que su mamá sus papás eran pastores, entonces ella nos platicaba que siempre que un invitado evangelista, predicador llegaba, que siempre los hospedaban en su casa. Y ella decía que en su casa siempre había gente, porque de repente los evangelistas, ¿no? Que andan recorriendo diferentes lugares, sobre todo hace algunos años donde iban en autobús o en diferentes medios de transporte, que no era como ahora. Ahora tú te traes a un predicador de otro estado, de otro país, pues tú lo hospedas en un hotel, ¿verdad? Buscas el recurso para hospedarlo en un hotel, pero como les decía, por diferentes temas, tal vez ya no la hospitalidad es como tanto en tu casa, pero hay diferentes formas de manifestarla. No sé qué se les ocurre a ustedes ahorita. ¿Cómo puedo yo manifestar la hospitalidad sin llevar a la persona a mi casa? Pues como usted dijo, pagándoles un hotel, ¿no? Porque como usted dice, como está ahorita la actualidad, pues ya no podemos confiar en nadie. Y pues para evitar situaciones, pues mejor es optar por rentarles un hotel, o a lo mejor si alguna casa me ha tocado, por ejemplo, ir a otras ciudades y eh, nos han prestado casas que ya no vive gente ahí, o es gente que vive en Estados Unidos y no va tanto para allá. Entonces a veces nos prestan casas así donde no vive gente para que nos quedemos a dormir, y ya para comer, pues sí, ya vamos a la casa de alguno de los hermanos, ¿no? Así me ha tocado a mí. Muchas gracias. Así es, una forma diferente de que nos puedan manifestar hospitalidad.
Otro de los propósitos es la de desarrollar los dones espirituales. Los creyentes son los canales donde la gracia y el poder de Dios fluyen. Dios quiere ejercitarnos en lo sobrenatural para que la edificación del cuerpo de Cristo sea integral, sea espíritu, alma y cuerpo. Ese es el desarrollo integral. El Espíritu Santo nos hace parte de la iglesia para ser ministrados, pero a la vez también para ministrar. Solo el poder del amor de Dios puede cambiar a las personas. Dios nunca planeó que la iglesia sirviera sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay un video, se los voy a mostrar más adelante, donde un teólogo erudito decía que él criticó a un predicador que era muy efusivo, pero con poco fundamento. Y este predicador muy efusivo, pero con poco argumento, le dice a él, pues prefiero ser muy efusivo prefiero ser muy efusivo a alguien frío. Les voy a pasar ese video, está muy interesante. Tal vez no lo expliqué como él, pero se los voy a mandar. Otro de los propósitos es discernir cuál es el propósito de Dios en las diversas circunstancias de la vida. Cada creyente debe estar afirmado en la sana doctrina de las Escrituras. Es necesario cultivar el deseo de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que rechazar el molde mundano y rendir nuestro ser entero para hacer la voluntad divina. Y el último propósito, me ayuda, por favor, hermana Blanca, ¿se cambió al 8? No, ya. Número 8. Desarrollar intelectualmente una mente cristiana disciplinada. La fe y la razón no son esencialmente opuestos. La educación intelectual honra a Dios. Necesitamos comenzar a hablar y enseñar acerca del papel del intelecto y el valor de una mente cristiana disciplinada. El resultado de no hacer esto será una iglesia con una comprensión teológica poco profunda, poca confianza evangelística y la incapacidad para desafiar las ideas dominantes en la cultura general. Gracias. Entonces, ¿estará de acuerdo Dios en que nos preparemos? ¿Estará de acuerdo Dios en que tengamos una educación cristiana? Definitivamente sí. No sé si he compartido con ustedes esa frase que dice, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, pero no la cabeza. ¿Ya se las he compartido? Donde se refiere a no quitar la parte intelectual. Yo puedo ser reverente al quitarme el sombrero. La gente de otros tiempos se quitaba el sombrero en señal de honra, de, um, sí, de honra, pero la parte intelectual es algo que yo no puedo cauterizar, es algo que es parte del ser humano. Vamos a ver por otro lado las tareas de la educación cristiana. ¿Me ayuda, hermano Luis Berumen, por favor, a leer el primer párrafo? Y Uldareli, ¿me ayudas a leer el punto número 1, por favor? Tareas de la educación cristiana. A Dios le ha placido que todos crezcamos a la imagen de su Hijo, a la manera como un cuerpo como un cuerpo se desarrolla orgánicamente. Efesios 4:15 al 16 ha establecido una independencia entre los creyentes a través de la iglesia. Todos los miembros son importantes y cada uno tiene una función. Identificamos la función de la educación cristiana en las tareas de la iglesia. El que sigue también, ¿no? No, hermano. Dice, Gracias. punto número 1, la función educativa en la proclamación del Evangelio, Hechos capítulo 5, versículo 42. Nuestra tarea es enseñar al conocimiento de Dios según revelan las Escrituras. El hombre tiene necesidad de la obra redentora de Jesucristo. La fe viene por el entendimiento de la palabra Romanos 10:17. Cada persona debe ser instruida para entender la nueva vida que Cristo le ofrece y tener acceso a la salvación.
Gracias. Entonces, es nuestra tarea enseñar la palabra del Señor para que la gente tenga conocimiento, tenga el entendimiento y por medio de este entendimiento poder acercarse a Cristo. Hay personas con muy buenas intenciones, hermanos, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado ver en el centro de la ciudad, en las 5 y 10, no sé si son los de la Hermosa, espero que no, lo que voy a decir. A veces se ponen a gritar, a evangelizar y sacan y meten gente del infierno. Me refiero a estar condenando, a estar diciendo cada cosa, hermanos. Me ha tocado de repente pasar por sobre ruedas donde hay personas evangelizando y yo digo, la verdad, qué bueno que los hermanos hagan el trabajo que muchos cristianos tal vez no hacemos, pero ellos lo hacen desde el conocimiento que ellos tienen y desde la forma que ellos consideran apropiada. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado escuchar a este tipo de hermanos que les comento, que de repente te empiezan a hablar de temas escatológicos, empiezan a hablar de temas que tal vez para una persona que está en un sobre ruedas, una persona que va caminando en la calle, tal vez no es como muy apropiada o tal vez no es la manera correcta o las palabras correctas que deberían de utilizar. Entonces, una parte de la función educativa es la proclamación del evangelio, hacerlo todo con entendimiento. Si yo voy a orar, orar con entendimiento. Si yo voy a predicar, predicar con entendimiento, sabiendo lo que yo voy a hacer. Entonces, hasta para alcanzar un alma, pues saber cómo yo voy a alcanzar esta alma. No sé si les tocó cuando a ustedes les evangelizaron, que les empezaron a hablar de Apocalipsis o les empezaron a hablar de temas escatológicos, que muchas veces las personas pues se atemorizan, se asustan y tal vez como no es lo muy adecuado. Como les digo, por una parte dices, bueno, qué bueno que hagan la obra evangelística, pero tal vez si tú explicaras o si tú fueras como más amigable al momento de compartir el evangelio, tal vez hubiera un impacto diferente. Entonces, espero que nosotros evangelicemos y que lo hagamos con entendimiento, que las personas que nos escuchan puedan entender, porque a veces hasta la forma en la que lo hacen o lo gritan es muy peculiar y como les digo, de repente a lo mejor a muchos de nosotros nos ha tocado eh, escucharlos. La función de la función educativa en la generación de entornos de genuino compañerismo. ¿Me ayuda, por favor, hermana Blanca? Y con el 3, ¿me ayudas, Ulises, por favor? Número 2, la función educativa en la generación de entornos de genuino compañerismo. Hechos, capítulo 2, versos 42 y 46. La comunión con Dios facilitará la relación cordial entre los creyentes. La educación cristiana comunica los valores doctrinales y éticos que promueven la unidad de los miembros de la Iglesia y cultivan las relaciones saludables y armoniosas entre los creyentes. Número 3, la función educativa en el servicio, Hechos 4, 32 y Colosenses 3, 23. Dios nos llama a servirle en la vocación que nos haya dado, Colosenses 3, 23, y la educación cristiana nos concientiza de la necesidad en la que hay que participar y de la actitud con la que hay que servir. Muchas gracias. Entonces, la educación cristiana tiene diferentes tareas y me voy a enfocar en el última que tiene que ver con el servicio. La educación cristiana no solamente es para el cristiano aprenda y se capacite y de repente estamos súper capacitados, pero no hacemos el servicio dentro
de la iglesia o en la obra del Señor. El objetivo es que yo pueda ser un cristiano que sirva. Ese es el objetivo de la escuela dominical, ese es el objetivo de la educación cristiana, hacer cristianos maduros que sirvan. Y de hecho hemos escuchado pasajes, ¿no? Donde nos dicen, debiendo ser ya maestros y tienen necesidad de leche, nos podemos encontrar cristianos de 5, 10, 15, 20 años. Siguiendo con los primeros rudimentos y están con los 16 puntos doctrinales y vuelve a empezar una clase de escuela dominical y la vuelven a tomar y los 16 puntos doctrinales acaban en el punto 16 y vuelven a empezar y no van avanzando o tal vez sí han avanzado, ya salieron de los 16 puntos doctrinales, ya empezaron con otras temáticas más profundas, pero no han llegado al punto del servicio y eso es algo bien importante, que nosotros, por ejemplo, ustedes que están en Instituto Bíblico, que todo lo que aprendan no solamente sea para llenar el intelecto y para estar sobrecapacitados, sino que puedan llegar a servir en la iglesia local donde ustedes colaboran. Ese es el objetivo. La función educativa en la misión profética. Debemos mostrar cómo los valores del reino de Dios se contraponen con los de este mundo, denunciar el pecado y anunciar las nuevas oportunidades que hay en Cristo Jesús. Como les decía, no solamente salir, condenar a la gente, mandar gente al infierno, sino anunciar las buenas nuevas de salvación, las oportunidades que Cristo les ofrece. Y la última tarea es la función educativa en la alabanza y en la adoración. Como les decía, podemos orar con entendimiento, podemos cantar también con entendimiento, que todo lo que hagamos sea con un entendimiento de lo que estamos haciendo. Dice, la adoración es un encuentro con la majestad de Dios, la alabanza pública, sus obras a favor de su pueblo. Los creyentes necesitan ser instruidos en los principios de rendición y de entrega ante la presencia divina. De hecho, ya hablando de lo que es los cantos, hay muchos cantos que son cristocéntricos y que están muy bonitos porque estamos cantando la palabra, porque estamos cantando salmos, porque estamos cantando historias de la Biblia, pero de repente hay otros cantos que cuando tú te pones a analizar qué es lo que están diciendo, realmente como que no le encuentras mucha razón de ser, como que no le encuentras tal vez lógica. No sé, en esta parte, Ulises, ¿tú qué nos pudieras compartir? Por ejemplo, ustedes como grupo, como iglesia, ¿qué métodos podrás decir que utilizan para seleccionar las canciones y los cantos que van a sacar? Amén, hermana. Pues bueno, dentro de la iglesia, el pastor trabaja como con temáticas mensuales ah, tratamos pues de que sean vaya, canciones con base al tema, pero también que sean pues vaya cristocéntricas, porque bueno, pues yo toco en la alabanza como desde los 13 años, pues ya voy a cumplir 28 y yo he notado que cuando tocan pues vaya una canción que es cristocéntrica o que sea pues vaya de 100% exaltación pues vaya a nuestro Dios, lamentablemente como que no todos como que se suman o lloran pero cuando tocas una que habla como del yo, de que, no sé, y a pesar de mi infidelidad o cosas como que no sean pues como cristocéntricas, como que yo he visto, porque me toca estar enfrente, como que la gente se puede decir como que es más tocada, ¿no?
Y uno piensa como que, ay, no, pues, estuvo súper bien, pero, en mi experiencia, pues yo prefiero tocar canciones que adoren y glorifiquen a, pues vaya, a nuestro Dios, porque pues yo no canto para las personas, sino pues yo canto para Dios, ¿no? Y pues bueno, sobre todo que pues sí sean canciones bíblicas, ya no nos pasa tanto, pero bueno, en mi congregación hay tres pastores, pues que son maestros, y cuidado con que metas una canción porque son los primeros que, no, mijo, esa no, o no porque esto y esto y esto, y pues bueno, ya uno ya como que dice, bueno, esta canción pues no es como que tan viable que se toque porque pues aparte los pastores son los primeritos, ¿no? Que nos dicen, mijo, esa canción ni se te ocurra, ¿no? Y pues puedo dar como que varios ejemplos, pero probablemente a lo mejor las tocan en más iglesias, que no está mal, pero muy en específico si nos tienen como que, pues es que, pues tal canción o sea, como que no tiene ningún contenido bíblico. Y es cuando uno dice, ah, ok, está bien. Y Para la próxima clase nos das ejemplos. Sí queremos ejemplos. Sí, hermano, queremos saber cuáles no debemos de cantar. Una de ellas nos decía nuestro maestro de Pentateuco, no, de libros históricos. Nos decía de aquel que te lleva al lugar santísimo, pero luego te trae al atrio, pero luego te regresa. Y luego él decía, es que no tiene orden esa canción porque te está mencionando las diferentes partes del templo, pero te mete, te saca, te da un recorrido y decía, esa canción no tiene un orden. Y mencionaba varias y es verdad. Aunque pues menciona, ¿no? Del templo, pero como tú decías, Ulises, hay unas que ni siquiera mencionan a Dios, ni siquiera mencionan nada que tenga que ver con la Biblia. Muchas gracias. Vamos a terminar con lo que viene siendo la dinámica de la educación cristiana. Ya mencionamos que toda conversión inicia con el contacto que inquieta a la persona de oír las buenas nuevas de salvación. Les había comentado yo al inicio que en ocasiones primero se da el arrepentimiento y luego se da lo que es el discipulado, pero que en otras ocasiones también se daba primero el discipulado y luego encaminábamos hacia el arrepentimiento. El Espíritu Santo traerá fe en Jesucristo por medio de la exposición de las Escrituras. En nuestra experiencia, como les decía, dando esos discipulados, la misma palabra hacía la obra en la persona. El Espíritu Santo, a través de su palabra, hacía la obra en la persona. Y de esta manera, la persona tomaba esa decisión consciente y con fe de lo que estaba haciendo y traerá como resultado una nueva vida. Porque a veces por el momento te acorralan a que hagas la repetición de fe, pero tú ni siquiera estabas seguro, o personas que apenas empezaban a ir a la iglesia, no sé si le pasó a hermana Denise, que tal vez se sintieron presionadas para bautizarse. Me ha tocado también personas que apenas están yendo y como van a bautizar, es ahora o en un año. Pues vas de una vez y tal vez se sienten presionadas, pero lo que el nuevo creyente necesita es ser adoctrinado con los primeros pasos de la vida cristiana hasta un programa de discipulado. El discipulado necesitará involucrarse en el servicio para que pueda desarrollarse. Como les decía, uno de los objetivos es que todo cristiano sea un servidor. La evangelización a otros creyentes y el discipulado a los nuevos creyentes no son opcionales. Como les decía hace algunos minutos, es inherente la educación a lo que es el cristianismo. No los podemos separar. Con la primera conducimos a las personas al reino de Dios, pero mediante la segunda capacitamos para que la persona sirva. Disculpen ese error ortográfico. La meta es que todo creyente sea un servidor, hermanos. Entonces, este es el tema de la filosofía. Vimos la naturaleza, vimos los propósitos y vimos la tarea de la educación cristiana.
En la dinámica, hay diferentes tipos de dinámicas con los que vamos a abordar. Esta diapositiva sí se compartió, ¿verdad? Dinámica de la educación. Sí, eso Sí. sí. Faltan nada más las últimas dos. Ujú. La clase que viene vamos a hablar de la educación cristiana, de lleno con la educación cristiana, y vamos a ver la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Dentro de la educación formal, vamos a ver que entra lo que es el Instituto Bíblico, el Seminario Teológico, lo que es ISUM, lo que es la facultad, y yo les voy a explicar cómo se manejan, cuántas unidades te dan, cuántos años son de estudio, y también vamos a ver la educación no formal y la informal, porque Asambleas de Dios te ofrece no solamente educación formal, sino educación no formal también. No se cambió la diapositiva, maestra. No se cambió. No, seguimos viendo la que dice dinámica de la educación. Ahí está, ya. Ay, esta es la que les decía, que la semana que viene no tenemos clase, hermanos. Recuerden que en su parcelación la semana que viene no hay clase, pero dentro de 2 semanas, como les decía, vamos a ver de lleno la educación formal a través de institutos bíblicos, seminario y Zoom y facultad. Y les voy a explicar cómo se maneja y cuántas unidades tiene cada uno. Betania te ofrece lo que es la licenciatura en teología, pero el ISUM también es una licenciatura en teología, entonces vamos a ver la diferencia. También vamos a ver, como les decía, cómo Asambleas de Dios te ofrece educación no formal, pero te da talleres, cursos que tienen un certificado al final, expenden un diploma. Hay congresos, talleres y también la educación informal. Esto lo vamos a ver la próxima clase. De esto último, hermanos, ¿tienen alguna duda? Eso que comentó de Izum y Betania dan licenciatura en teología, Sí. pero ¿tienen el mismo valor curricular al final o es...? Diferentes unidades, Ah, ok. pero ambas son licenciaturas. Sí, vamos a ver, ¿con cuántas unidades te puedes graduar del básico? ¿Con cuántas unidades del bachillerato? ¿Con cuántas unidades de licenciatura? O si te vas por la otra vía del ISUM, ¿qué necesitas y con cuántas unidades sales? Maestra, ¿cuál es la diferencia entre entre el bachillerato y el básico? Ah, haga de cuenta, poniendo como ejemplo la educación secular, la educación básica comprende hasta la secundaria, ¿verdad? Preescolar, primaria, secundaria. Y después que sigue la preparatoria o bachillerato. Y después que sigue la licenciatura. Después que sigue la maestría y hasta el doctorado. En el caso de la educación cristiana, es lo mismo. Tenemos lo que es la educación básica, tenemos lo que es el bachillerato, la licenciatura, la maestría y el doctorado también. Y la clase que viene vamos a ver más de lleno así. ¿Qué es lo que ustedes pueden estudiar? ¿Qué les gustaría? ¿Qué validez tiene? Porque de repente, como por ejemplo, el seminario, lo que es Betania, vamos a ver qué valor tiene, dónde te lo pueden hacer válido este diploma que te van a dar, porque de repente hay hermanos que continúan en Estados Unidos o en algún otro país con sus estudios teológicos y vamos a ver que sí te es válido en otros lugares. Entonces, vamos a orar para terminar la clase. Le voy a pedir al hermano José Molina y que también oremos por la vida de nuestra compañera Uldareli, que está de cumpleaños el día de hoy, para que Dios la siga bendiciendo con muchos años más. Amén.
Oramos a Dios, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Primeramente, Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Y queremos unirnos, Señor, en oración por la vida de nuestro hermano Darely, Señor, porque este día, Señor, tú le has permitido cumplir un año más de vida, Señor, y queremos pedirte con todo nuestro corazón que tus propósitos y tus planes, Señor, se cumplan en su vida, Señor, que los anhelos de su corazón y el deseo que ella tiene, Señor, sea escuchado delante de tu santa presencia, Señor, y que este día, Dios, de su cumpleaños pueda disfrutarlo en compañía, Señor, de su familia y de todas sus amistades más cercanas, Señor. También, oh Dios, te damos gracias por este día de clase, Señor. Fue una bendición haber escuchado a nuestra maestra Karina, Señor. Te pedimos que la guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que el resto del día lo pueda disfrutar, Señor Jesús, al lado de su esposo, de su congregación, de sus amigos más cercanos, Señor. Y por el resto de mis compañeros, Señor, también te pido que los guardes, Señor, y que estas enseñanzas, Señor, las atesoremos en nuestro corazón, Dios, para que en su momento, Señor, las podamos poner por práctica, Señor. Te damos muchas gracias por este día, te damos toda la gloria, toda la honra, y nos pedimos, Señor, de la reunión, Señor, pero nunca de tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y muchas gracias por su paciencia y una disculpa por todos los inconvenientes.